que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ebenecer Televisión presenta Amigos del Ministerio. Ahí Dios le deja una agenda. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel también que está en una transición, me llama la atención esto porque un pueblo que venía acostumbrado a 430 años de esclavitud, le da también una agenda. Le dice cuál es la voluntad de Él, lo que deben y no deben hacer cuando entren a la tierra prometida, pero les cambia también el alimento, les cambia la dieta. Esa era la agenda de Dios. A ellos les quita 6 tipos de comida, comida de esclavos, pero para poder trabajar con lo que había quedado dentro de ellos como una forma de contaminación, Dios, hermano, permite que Israel vagabundee 40 años en el desierto, y ahí les da un tipo de alimento que ellos no conocían, un alimento espiritual, porque dice la Biblia que descendía del cielo. El libro de los Salmos dice de que era comida de nobles, de poderosos, y otras versiones dice de ángeles. Y ese era un alimento que ellos no estaban acostumbrados, pero en ese periodo de transición era necesario que ese alimento entrara en su sistema y se quedara como una forma de nutriente. Pero como ellos estaban acostumbrados a la comida sólida, ellos minimizaron la importancia del maná de Dios y llegaron a pensar que el maná no era tan poderoso para mantener unido, oigan esto, el espíritu, el alma y el cuerpo, y comenzaron a protestar. Y lo que Dios quería era prepararlos para la siguiente dieta que iban a recibir cuando entraran a la tierra prometida, y era cuando iban a empezar a ingerir 7 clases de alimento. Es posible que usted ya sepa, hermano, qué significan esos alimentos. Y me llama la atención que allí podemos encontrar que había un alimento que representaba lo profético, un alimento que representaba la revelación, etcétera. Y entonces eso me ha hecho pensar a mí que siempre hay momentos dentro del pueblo de Dios que el Señor mismo tiene algo especial para sus vidas por causa de la transición a la que ellos van a entrar. Y por eso el tema de esta mañana se ha titulado el nuevo alimento o el alimento para una nueva generación, una nueva dieta. Y cuando yo pienso en eso, me refiero que el alimento es algo que tú vas a recibir en un tiempo de transición, porque hay otro tiempo que te espera, donde tú ya debes de ir, hermano, en tu sistema con una palabra, porque ese es el alimento del Señor, una palabra que te pueda mantener en victoria por causa de las cosas que tú como hijo de Dios vas a tener que enfrentar como parte del ejército del Señor que formamos por medio de Cristo. Amén. Entonces, con base a esta introducción, yo quiero platicarle de qué es lo que Dios quiere darnos para que nos preparemos para la victoria que Él tiene a partir de este alimento que Dios te va a dar. Amén. Quiero leer un pasaje bíblico muy conocido que se encuentra en Efesios capítulo 6 verso 12, y quiero dar lectura a la versión amplificada, porque narra de una manera interesante, hermano, y a la vez nos va a ayudar para entender que la lucha contra ciertas cosas, especialmente contra las huestes de maldad, oiga esto, no se debe de realizar en ignorancia. Cuando Dios le dio a Israel la agenda, antes de que ellos poseyeran esa tierra prometida, Dios conocía los ambientes que existían en esa tierra prometida. Ahí dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 7 que habían 7 naciones más grandes que Israel, y esas son figuras de potestades. Y Dios les advirtió lo que no debían hacer
y lo que tenían que hacer en orden de poseer lo que Dios les había prometido. Entonces el tema de hoy trata de eso, de lo que tú debes hacer y no debes hacer, y esa es tu dieta, ese es tu alimento para como una nueva generación en Cristo Jesús, amén. Lo que tú no debes hacer y lo que tú sí puedes hacer, y eso fue exactamente lo que le entregó Dios a Israel. Entonces la Biblia dice, en la versión que le mostraba o le mencionaba, Efesios 6:12 dice, oiga qué interesante, porque no luchamos con carne y sangre, contendiendo solamente con oponentes físicos, pero luchamos contra los despotismos, contra los poderes, contra los espíritus que son maestros, o expertos, dice esta versión, los gobernantes mundiales de esta oscuridad presente, contra las fuerzas espirituales de maldad en la esfera celestial, y entre paréntesis dice sobrenatural. A mí me llamó mucho la atención, hermano, esta versión, porque dice que no luchamos con cualquier tipo de oponentes, sino que son espíritus maestros o expertos. Y esto es muy parecido a lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, y le dijo, son 7 naciones más grandes que tú. Dios no nos miente, hermano amado. Dios, cuando nos manda a la batalla, siempre nos dice o nos revela qué tipo de potestades con la que nos vamos a enfrentar, y nos dice a la vez cuál es nuestro nivel en el que estamos, para que no vayamos a pelear en niveles donde no tenemos la unción de ese nivel para confrontar esos poderes. ¿Por qué le menciono esto, hermano? Porque realmente hablar de guerra espiritual, hablar de echar fuera espíritus inmundos y demonios, es un tema que a la gente le llama mucho la atención, porque es una de las áreas donde frecuentemente podemos ver la manifestación del poder de Dios. Y qué maravilla es poder ver la manifestación del poder de Dios, y sobre todo saber que Dios está utilizando a un individuo. Nos gusta. Y hay una cierta batalla con el ego en la persona, si no ha aprendido a trabajar en su propia vida, porque eso, al ver que un hombre de una declaración hace que el poder de las tinieblas se tambalee, y que aquella persona que está siendo afectada empieza a tener ciertas manifestaciones, hermano, ¿quién no se siente o puede llegar, mejor dicho, hay un dardo de que qué poderoso estás tú ahora, esta mañana? Entonces le menciono esto porque realmente a cualquiera le llama la atención esto, y en la Biblia misma podemos ver ejemplos de gente que no tenía pacto con Cristo, pero que había oído acerca de Jesús y de Pablo, cómo confrontaba poderes, y se metieron, como quien dice, al negocio del exorcismo, y tuvieron una tremenda lección. Ahora, ciertamente nosotros hemos entrado a un tiempo bien crítico o peligroso, donde hay una agenda para el mundo de parte de Dios, pero hay una agenda de Dios para el pueblo del Señor diferente a la del mundo. Yo no sé si usted se goza por eso, pero el enemigo también tiene una agenda, que es la agenda en contra de la humanidad. Entonces nosotros debemos de ser equipados, y ese es el alimento que Dios nos quiere dar, para que no vayamos, hermano, a la batalla a sufrir derrotas. Yo, hermano, en mis primeros años en este mover, yo tuve experiencias donde el enemigo me lanzó un contragolpe, un contraataque, porque desconocía muchas cosas. Era un novato en esta área hace muchos años, y recuerdo que cada vez que venía de ministrar en algunas áreas de allá de Baja California, mis primeros años en el Ministerio de Guerra Espiritual, era Ensenada, Rosarito, Tijuana, todo eso, Baja California, y no crea que de vacaciones me iba, sino que me iba, hermano, porque Dios me estaba enviando a esas áreas, y cada vez que regresaba de esas batallas me pasaba algo. Casi por 3 oportunidades me chocaron carros,
parado esperando el cambio del semáforo, cuando por el espejo retrovisor literalmente miraba cuando aquella persona como que algo se apoderaba de él y lo distraía, y perdía, hermano, el contacto visual con lo que tenía por delante y se iban a detener detrás de mí. En mis primeros 3 años me chocaron como 4 o 5 carros, y yo le preguntaba a Dios y le decía: Señor, pero si yo vengo de hacer tu obra, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Y Él mismo una noche me habló a mi corazón y me dijo: es que tú nunca has aprendido a renunciar de todo contragolpe o contraataque que el enemigo te lanza, porque Él siempre intenta recuperar lo que le han quitado. Y entonces, si usted quiere, se lo voy a decir así, a través de lágrimas aprendí muchas cosas, y me di cuenta de la responsabilidad que yo, como un ministro que Dios me ha llamado y me ha permitido entender un poquito acerca de estos principios, la responsabilidad que yo tengo cada vez que me paro detrás de un púlpito, hermano, y donde hay centenares de personas que me vienen a escuchar. Yo soy muy, es decir, trato de entender, mejor dicho, de que lo que yo pueda decirle a alguien puede ser procesado de una manera, perdón por lo que voy a decir, inmadura o irresponsablemente, y que la gente piense que por lo que oyó en una prédica ya tiene toda la capacitación para enfrentarse al reino de las tinieblas. Entonces, con base a eso tengo que poner un equilibrio para que usted sepa que así como existe un reino de la luz donde hay un todopoderoso a favor de nosotros, existe también un reino de las tinieblas que tiene poderes también. Y no lo estoy exaltando, sino que estoy siendo sincero y consciente que tenemos un enemigo que no es un ignorante, hermano. Por eso leía la versión amplificada y me llamaba la atención lo que entre paréntesis esta versión dice: los espíritus que son maestros o expertos, dice que contra ellos es que Dios nos manda a pelear. Entonces, si existen esa habilidad en ellos, debe de existir también un conocimiento en nosotros que sea como nuestra agenda, para que en el tiempo de Dios, cuando Él realmente nos ordene a ir a confrontar poderes, vayamos con principios, hermano amado, que son los que rigen valga la redundancia, el régimen de los derechos en el mundo espiritual. Sin principios aplicados es imposible, hermano, tener éxito, porque el mundo espiritual de las tinieblas respeta los principios, respeta el ordenamiento, respeta los niveles espirituales. Entonces, por eso quiero platicarle de esto. Quiero hablarle realmente de lo que se puede hacer y de lo que no debemos hacer en una liberación. No sé cuántos puntos podamos abordar, pero por lo menos le pido a Dios que nos conceda los más importantes. Y quiero decirle que realmente el factor de la ignorancia es el punto para la victoria o para la derrota en esta tarea maravillosa de Dios. El mundo espiritual es muy exigente con las leyes jurídicas, es muy exigente, de manera que por eso es importante que nosotros aprendamos a regirnos con esas leyes espirituales. Quiero leer otro pasaje bíblico que se encuentra en 2 Corintios capítulo 11, y quiero leer la versión Prat. 2 Corintios 2:11 dice: a fin de que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, porque no estamos ignorantes de sus ardides. Pablo conocía el mover de las tinieblas. Pablo tenía revelación de Dios respecto a este tipo de temática que estamos tocando. Entonces, cuando nosotros batallamos contra fuerzas espirituales de maldad, debemos de saber que hay dimensiones y capas que hay que ir venciendo. Yo no sé si le he mencionado a usted en otras oportunidades que cuando
una persona que está afectada en su vida porque hay un mover de espíritus inmundos o de demonios en él, cuando un ministro de liberación va a echar fuera esas potestades, nunca aparece en primera instancia el principal. Eso significa que muchas veces no es uno solo el que está dentro de una persona, sino que ellos trabajan con una estructura, y en una estructura siempre hay una cabeza. Entonces esto es como, hermano, en el ejército mandan primero al frente el área de que penetra y rompe, hermano, con las líneas del enemigo, pero el estratega se encuentra en algún lugar dirigiendo, recibiendo información para establecer la estrategia y derrotar al enemigo. Asimismo es en guerra espiritual. El enemigo siempre te va a echar de primero al nivel de huestes espirituales, y así a manera que vas ganando terreno, te vas enfrentando con otro nivel y otro nivel, hasta que se llega al principado, que es la cabeza de la estructura de esa posesión que puede haber en alguna persona. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que nosotros no estamos ignorantes de sus ardides, dice, cuando vamos a batallar contra fuerzas espirituales. Entonces, así como hay escenarios proféticos, así hay escenarios bíblicos de guerra espiritual también, que nosotros debemos de comprender. Y en cada escenario nosotros nos daremos cuenta que tienen principios que hay que considerar, oiga esto, para saber qué hacer y qué no hacer, lo que vas a comer y lo que vas a dejar de comer, lo que es tu nueva dieta para la transición que estás viviendo y lo que tienes que desechar. Eso es lo que la Biblia nos enseña. El éxito de la liberación, el éxito de la confrontación de poderes, es llegar a entender lo que sí puedes hacer y lo que no debes hacer. ¿Usted está conmigo, mi amado? Entonces, déjeme leerle otro pasaje bíblico para ir poniendo base y que usted pueda saber de que en la Biblia está el manual de la victoria para nosotros. El libro de los Hechos, en el capítulo 19, le mencionaba de este grupo de personas que creyeron que podían hacerlo a la manera como Pablo lo hacía en el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia, verso 11, capítulo 19 del libro de los Hechos: y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los espíritus se iban de ellos, los espíritus malos se iban de ellos. Oiga esto, hermano, hay un pasaje bíblico ahí donde dice que aún la ropa que le llevaban a Pablo y que él tocaba, quedaba impregnado ese poder, y cuando se le llevaba a las personas que estaban atormentadas, los espíritus malos se iban de ellos. Pero este es un nivel, hermano, no de principiante. Aquí no se trata que yo me quite mi tacuchito, ¿verdad? Y que le diga, bueno, lléveselo y póngaselo a la persona que está atormentada. Este es un nivel mayor, donde estamos viendo que la liberación va acompañada por lo que dice milagros extraordinarios. Ya no era solo guerra espiritual, sino que estaba acompañada también de una dimensión de milagros extraordinarios. Entonces este es otro nivel que algún día, primeramente Dios, lo ampliamos y platicamos respecto de cómo acompañar la guerra espiritual con milagros extraordinarios. No es el mismo nivel de gritar y ordenar a una potestad que se vaya afuera. Ahí ni siquiera Pablo estaba gritándole al endemoniado, sino que ahí Pablo estaba fluyendo en la idea de que su nombre ya era conocido en los infiernos, de que su nombre se había hecho
voy a decirlo con temor y temblor, famoso, el ámbito espiritual, reconoce a una persona y sabe que esa persona tiene investidura de parte de Dios para moverse en esta dimensión, de manera que un espíritu inmundo, cuando es expulsado de una persona y es lanzado al abismo, a los infiernos, ese espíritu inmundo lleva la noticia diciendo: allá arriba me echó fulano de tal y me mandó a los abismos. Y no solo eso, sino que conocen también el código de la voz, de manera que al oír la voz de una persona autorizado, un espíritu inmundo ya sabe quién es esa persona, que ha sido delegado de parte de Dios y que entiende los principios que Dios ha establecido para la victoria en este tipo de confrontaciones del mundo espiritual. No solo conoce la voz, conoce el nombre, pero también disciernen el nivel espiritual que tiene, entienden en qué nivel se está moviendo ya. Y por eso el apóstol Pablo, hermano, se movía de esta forma, ni siquiera estaba presente delante de las personas, mejor dicho, que tenían malos espíritus, sino que solo tocaba o con ropa de la persona, en este caso de Pablo, al ponerla sobre el cuerpo, se manifestaban las potestades y reconocían a quién pertenecían o de dónde venían. ¿Usted está conmigo? Entonces oiga esto. Entonces esto es tremendo. Esto, cuando Dios lo permite, que alguien fluya así, a eso se le llaman símbolos o elementos de contacto. Son símbolos o elementos, de manera que no se puede generalizar qué cosa usar. No se trata del pañuelito, no se trata de una corbata. Dios puede revelar, si se está en ese nivel, qué utilizar como un elemento o un símbolo. En el mundo de las tinieblas, el diablo ha trastocado eso y le llaman amuletos. Y la gente utiliza amuletos para protección, etcétera. Pero el enemigo sabe que siempre debe de existir un elemento, símbolo de contacto. Por eso nosotros en las iglesias utilizamos incluso aceite de olivo. El aceite de olivo no es el que sana. El aceite de olivo es un elemento o un símbolo nada más, que Dios mismo lo establece en su palabra, que se usara. Y asimismo podemos usar muchas cosas si Dios lo revela. Pero repito, no se trata de que yo voy a inventar una línea de pañuelos, ¿verdad?, con mi nombre, y que he orado y los he ungido y los voy a distribuir donde me inviten. Si usted quiere liberar a su familiar, aquí están los pañuelos del hermano Mario Rivera que han sido ungidos con aceite. Llévelos, cómprelos por una ofrenda. No se trata de eso. Que Dios me libre y me agarre confesado a mí, pero jamás lo haría, hermano, porque es un terreno muy delicado al que estaríamos enviando a una persona que por su necesidad me crea a mí que así es. Por eso vuelvo a la carga, la responsabilidad que siento, hermano, al compartir este tipo de tema, y busco el momento como para poner el equilibrio y dejar un buen consejo en la visita que el Señor me permite hacerles a través de sus pastores. Entonces, una de las cosas que me llama la atención es que no se puede imitar el poder. Nadie debería imitar el poder, porque siempre que hay poder de Dios desplegado en un lugar o en alguna región, siempre habrá quienes tratarán de imitar ese poder. Oigan esto, base bíblica. Veamos los grupos que imitan la guerra espiritual. Nuevamente el capítulo 19. Dice la escritura en el verso
13. Imagínense, leíamos el 11 donde Pablo echaba fuera espíritus malos. El verso 13 dice: pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes. Estos no eran, hermanos, ministros de guerra espiritual. La Biblia dice eran exorcistas, y el exorcismo no es liberación. El exorcismo, voy a decirlo así, es el uso de conjuros o de invocaciones de otros poderes. En el exorcismo se pueden utilizar amuletos, o se usan, mejor dicho, amuletos de cualquier clase, lo que ellos creen que les va a servir. Ese es exorcismo. Pero lo que Dios revela es poder de liberación para su iglesia. Entonces dice que ahí habían esos exorcistas ambulantes, dice, que trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Os ordeno por Jesús a quien Mario predica. Mi nombre no le va a servir de mucho. Y 7 hijos, dice, de un tal Escevas, uno de los principales sacerdotes judíos, hacían esto. Pero el espíritu malo respondió. Esto es importante, porque en la noche vamos a estar hablando de la anatomía de un demonio y le voy a explicar todos estos detalles. Dice que este espíritu malo respondió y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Impresionante, ¿verdad? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Jamás volvieron a intentar hacerlo. Jamás. Ya nunca más se volvió a hablar de ellos. Porque qué experiencia, hermano amado, la que tuvieron. Nosotros allá con mi esposa, que trabajamos esta área, hemos tenido momentos donde nos ha tocado ver que personas que quisieron integrar el área de guerra espiritual, con su primera experiencia, como que quedaron, hermano, marcados para nunca más acercarse a las áreas donde hay confrontaciones de poder. Hay gente en nuestra iglesia que cuando empieza a ver los agarrones se va. Querían participar en esa área, les gustaba la manifestación del poder. Cuando miraban el despliegue de esa manifestación de Dios, se sintieron emocionados y querían trabajar. Pero en su primera experiencia, al ver, hermano, cómo se mueven esos poderes, cómo es una liberación, salieron corriendo de las habitaciones y nunca más quisieron regresar. Porque es, hermano, una cosa insignificante. Es algo muy delicado, y por eso es que debemos aprender a cómo movernos en esta área. Entonces quiero empezar con el primer punto. Su primera porción de su nuevo alimento, su dieta nueva. Y es lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Y lo primero es no imitar la guerra espiritual. Eso significa: nunca trates de imitar a ninguna persona. Nunca. Cuando un ministro de Dios le revela lo que se puede considerar como un grito de guerra, ese es el rema de la persona. Hay un ministro en Argentina que se mueve por muchos años en guerra espiritual. Ha escrito libros también, y él tiene un pregón. Y cada vez que él va a confrontar poderes, él dice: óyeme bien, Satanás. Y empieza a echar fuera espíritus inmundos. Y mucha gente que lee sus libros
lo hacen de igual manera. Ay, hermano, ¿para qué lo hicieron? Si ese es el grito de guerra que va acompañado con el código de la voz que los espíritus reconocen. Yo tengo mi grito de guerra, pero no se lo voy a decir. Pero ese es mi código que Dios me ha dado. Y cada vez que el Señor me dice ahora, yo lo hago. Pero cuando Él me dice no lo hagas, no lo hago. Porque no se trata de una fórmula o de un método para cada vez que voy a entrar a la liberación, sino que es a través de la guianza del Espíritu Santo, porque Él es el comandante general de las huestes espirituales de Dios, y Él es el estratega que nos va revelando para que la victoria sea nuestra. Entonces, nunca trates de imitar a ninguna persona en guerra espiritual. La identidad de cada persona es respaldada por Dios y es respetada en el mundo espiritual. Por eso es que estos espíritus de esta persona, que esos 7 hijos del sacerdote de Seba trataron de exorcizar, ellos mencionaron que invocaban el nombre de Jesús, al quien Pablo predica. Estaban utilizando los nombres de Jesús y el nombre del apóstol Pablo. Entonces, aquí se trata de una identidad espiritual. La falsificación o la imitación de la identidad de una persona no será respaldada. Tú tienes tu propia identidad, tú tienes tu propio código de voz, y si Dios te va a usar en esta área, va a ser confirmado por el mismo Dios. Pero no te metas a la batalla si no te han enviado. Oiga esto. Entonces, cada vez que alguien va sin identidad, me llama la atención que va a ser aprovechada esa situación por el mundo de los espíritus, porque será la persona, como quien dice, asaltada por imitar algo que no le pertenece. Interesante esto, ¿verdad, hermano? No se me ponga triste, porque Dios va a dar algo esta noche para su vida. Amén. Entonces, eso significa no imitar la unción, no imitar los gritos, no imitar las fórmulas ni las invocaciones, no imitar nada de eso. La imitación de la guerra, cuando alguien imita en la guerra, abre una brecha. Y es muy peligroso abrir brechas espirituales. Jamás me atrevería yo a enseñarle a alguien que se ponga en la brecha, porque cuando alguien se pone en la brecha porque se le antojó hacerlo, uy, hermano amado, lo que le iba a pasar al otro se está haciendo, diciendo que me pase a mí. Entonces, tenemos que ser guiados por el Señor. Tenemos que reconocer que esto es un mundo tan real, más que el mundo tangible. Usted tal vez se extrañaría, o tal vez no, si yo le dijera que este lugar está rodeado de ángeles de Dios, y que Dios mismo ha enviado esa protección divina por causa de la confrontación que hay en los cielos, por causa de usted que está oyendo esto, por causa mía que estoy enseñando esto, y por causa también de las cosas que aquí van a pasar como una respuesta de Dios para nuestra vida. Aquí realmente es un mundo físico el que podemos observar, pero detrás de ese mundo físico es donde se mueven esos poderes. Y nosotros solo somos los comunicadores de la voluntad de Dios para que vayamos avanzando en nuestra vida rumbo a nuestra meta final, porque estamos en un tiempo muy cercano de ver cosas maravillosas de parte de Dios, y por eso es que Dios quiere darnos ese nuevo alimento, nutrirnos, fortalecernos para que vayamos a la victoria.
Entonces, no imitar la guerra espiritual. No imitar la guerra espiritual. Dígale que tiene a la par, no imites la guerra espiritual. Segundo punto, de lo que se puede hacer y de lo que no hay que hacer. Segundo punto, nunca confrontes poderes sin comprender los rangos. Nunca. Voy a decirlo de esta manera: no confrontes un poder así. Llegaste al campo de la batalla y te salió una hueste, te salió el espíritu de menor rango, y tú dijiste: ¿dónde está tu papá? Yo quiero con el principado, yo quiero con el mero mero. Nunca, nunca, si no entiendes los rangos, nunca confrontes ese poder. Porque el mundo espiritual se mueve por capas o por niveles, y en cada nivel hay una unción específica. Cada nivel contiene una potestad de mayor rango. En cada nivel, cuando Dios te inaugura pasarte a otro nivel, Dios te tiene que dar una porción doble de unción. Dios te tiene que dar una estrategia para ese nuevo nivel. Dios tiene que darte fortaleza. Dios tiene que darte cosas de acuerdo al nivel que se va a enfrentar. Mucha gente, sin saber esto, yo he oído, hermano, por la televisión, he oído perdón, gente que trata de enseñar o de hacer guerra espiritual, y mucha gente confronta y maldice las glorias caídas sin conocer el principio de los rangos. Cuando en la Biblia encontramos a un guerrero llamado el arcángel Miguel, que si yo pudiera decir que alguna vez tuvieron el mismo rango con el personaje Luzbel, porque ambos eran principados, príncipes, eran de la misma generación, si usted quiere. Pero cuando Miguel combatía con Satanás, dice la Biblia que no se atrevió a proferir ninguna palabra de maldición, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Y cuando usted busca en el griego, hermano amado, el concepto de ese diálogo, en esa confrontación, el griego da a entender que en esa confrontación el arcángel Miguel le está diciendo, voy a parafrasear lo que el concepto contiene como esencia, y es que le está diciendo: nos crearon con el mismo nivel, y por eso no te puedo maldecir, pero el que nos creó, ese sí tiene el poder para reprenderte. Bendito sea Dios. ¿Por qué el libro de Malaquías habla de una potestad que le llama el devorador y no dice que nosotros lo vamos a reprender? Sino que ¿qué rango tendrá el devorador que dice que el Señor reprenderá el devorador por vosotros? Entonces, hermano amado, hay rangos que debemos aprender a reconocer. Así como ellos mismos reconocen también los rangos que un ministro, que una persona de Dios, hermano, tiene. Ellos reconocen los rangos. Ellos saben, hermano amado, y por eso en las liberaciones incluso ellos hacen con sus manos señales pidiendo más poder cuando sienten que están perdiendo la batalla. Ellos hacen señales con los dedos. Mientras está la manifestación, ellos están poniendo los dedos de una forma, la mano de otra, los pies, etcétera, porque ellos están diciendo: este tiene más unción, este tiene mayor poder, por favor manden mi auxilio. Porque ellos reconocen los rangos, hermano. Es capaz de que alguien entra a una habitación donde hay una persona que está manifestada y nomás lo miran entrar: ¿y tú qué vienes a hacer?
¿Tú qué vienes a hacer? Pero cuando alguien ya tiene esa unción y entra, hermano, en esa habitación donde está aquella persona atormentada, el mismo Espíritu dice: ese no, a ese no lo quiero, a ese sáquenlo del cuarto. Cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos, yo creo que, hermano, solo se bajó de la barca, puso sus benditos pies sobre esa región. Yo creo con todo mi corazón que la tierra comenzó a sacudirse de tal manera que el endemoniado que estaba escondido fue en busca de él a decirle: ¿por qué vienes a atormentarnos? Porque él llegó con la unción, con la delegación del Padre. Él llegó con su rango. Imagínese que se fue a enfrentar con una legión. La Biblia de las Américas en su nota dice que en el tiempo de Augusto eran aproximadamente 6,286 espíritus que tenía ese endemoniado. Estaban haciendo carpool con el gadareno. Hermano, qué cantidad. Y llegó el bendito Cristo de la gloria, que en oportunidad él había dicho: si yo quisiera, el Padre me mandaría 12 legiones contra una legión. Mire qué unción: 12 legiones contra una, 12 legiones de ángeles contra una legión de espíritus inmundos. Esos son niveles. Por eso es que el espíritu inmundo salió a encontrarse y le dijo: ¿por qué has venido a atormentarnos? Porque reconocieron: viene uno con el que no podemos. Viene uno que le tienen reservada 12 legiones de ángeles en su ayuda, y nosotros somos 6,286. No podemos, haga la cuenta: 6,286 por 12. Ay, Dios mío, se puede imaginar el número que nos dieron ahorita. Y así son los poderes. Así es cuando uno respeta los principios en guerra espiritual. Todo estará a tu favor, porque te estás rigiendo por las esferas de los principios espirituales que Dios ha establecido. Entonces, ya debes saber que no se imita la guerra, que no se confronta poderes sin reconocer los rangos. Nunca se debe de ridiculizar las potestades ni los poderes de las tinieblas como términos que blasfeman contra glorias caídas. Nunca te atrevas, estoy diciéndolo para edificar, nunca te atrevas a decirle al diablo cucaracha de 2 patas. Uy, olvídese, hermano. Nunca. La guerra espiritual debe ser seria. Ni siquiera reírse de un endemoniado, hermano, porque él debe de ser muy seria. Entonces, ya le puse como ejemplo la confrontación del arcángel con Satanás. Déjeme darle el tercer punto. Esto es glorioso. Nunca vayas a la guerra solo por impartición y sin entrenamiento. Nunca. Nunca porque imparto la unción de guerra espiritual y te vayas a meter al campo de batalla sin tener un entrenamiento en tu vida. Porque digo yo, hermano amado, si no se está equipado, es muy peligroso meterse a la guerra espiritual, porque tu fe, que es la impartición, debe de ir acompañada por el entrenamiento. Por eso el Señor Jesús tuvo discípulos que los entrenó por 3 años y medio. 3 años y medio les enseñó muchas cosas, les enseñó principios, les enseñó lo que se desconocía hasta ese momento. Les habló, hermano, que cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo, va a lugares secos para buscar reposo. Les estaba diciendo: los espíritus inmundos, cuando no se manifiestan en una persona, están reposados.
Pero cuando salen, ellos nunca se dan por vencidos, y ellos, aunque sean expulsados de una vida, siguen pensando de que les pertenece la persona de donde salieron. Y por eso el Espíritu dice: volveré a la casa de donde salí. Ni siquiera dice que lo echaron, sino que dice de donde salí, dice. Porque siguen pensando que les pertenece esa persona. De manera entonces, mi amado, de que es importante el entrenamiento. Hay un texto que a mí me gusta mucho, y para mí es como la graduación de los discípulos de Cristo, cuando ya estaban preparados, cuando ya habían sido entrenados. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, verso 17, dice: y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios. Oiga esto es como la graduación. Ya habían sido entrenados, ya les había enseñado, hermano, los principios del reino. Ahora dice: estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, porque ya los había entrenado. Mucha gente ha creído en el Señor. Nosotros hemos creído en el Señor, pero no todos son entrenados para echar fuera demonios. La impartición debe de ir acompañada con el entrenamiento. De manera que es más que decir yo creo en el Señor, eso es lo importante, pero implica tener también un entrenamiento, un equipamiento, conocer lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Jamás Cristo, hermano, nos enviará a una batalla sin preparación, jamás. Josué, que fue quien le tocó despojar a esas 7 naciones, 40 años estuvo a la par del caudillo Moisés. 40 años para una labor de despojar poderes. Asimismo, hermano, Dios nos ha venido preparando a usted y a mí, porque yo considero con todo mi corazón, con mucho respeto quiero decirlo, considerando las invitaciones que el apóstol Germán me ha hecho, de lo cual me siento muy privilegiado, es que hemos venido siempre a poner una porción, un poquito más, a sembrar un poquito más, a sembrar un poquito más, para que haya una preparación en su vida adecuada y que Dios lo pueda usar poderosamente. Cuarto punto: ¿qué hacer y no hacer? No vayas nunca a la misión de expulsar demonios sin antes ir delante de tu cobertura para que te bendiga, te cubra y te ayude a examinar la estrategia que se usará. Nunca vayas sin antes presentarte delante de tu cobertura. Cuando uno dice esto, pareciera que uno lo dijera porque hay inseguridad en mi persona como ministro. Si yo lo enseño en la iglesia donde pastoreo, no lo hago por inseguridad propia de pedirle a la gente que venga delante de mi persona, porque yo cubro esa iglesia por misericordia de Dios. No es por inseguridad, sino por entender el principio de la delegación, por entender de que hay alguien que me está enviando y que la cobertura espiritual me protege de que un espíritu inmundo piense de que yo soy alguien ambulante, que estoy haciendo una tarea que tiene principios y orden. ¿Me doy a entender? Entonces, es importante reconocer que cuando vamos a ir a una batalla, vengamos delante de nuestra cobertura para pedirle a Él que nos bendiga y nos ayude. ¿Usted está conmigo, verdad? Quinto punto: ¿qué hacer? Orar y obedecer. Eso significa: no te metas a la guerra espiritual si tienes problemas
más de obediencia. No se meta a la guerra espiritual si hay problemas de obediencia. Orar y desobedecer, oigan esto, orar y desobedecer no crea sinergia de poder, no combina fuerza y fuerza. La obediencia a los principios primeramente que Dios estableció y la obediencia a las cosas que Dios a ti te ha estado pidiendo y mandando son las que te dan a ti el poder para esa victoria que anhelas. Pero solamente porque se ora, pero si se desobedece, eso, hermano, no crea ninguna fuerza en el mundo espiritual de Dios. Si oras y obedeces, ahí sí hay victoria. Eso es lo que Dios enseña. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque mucha gente en desobediencia intenta hacer guerra espiritual. Y le voy a decir algo, y lo que consigue es afectar más al endemoniado o al que está afectado, porque los espíritus inmundos muchas veces se la desquitan con la persona que está afectada. En nuestra iglesia, perdón que estoy poniendo esa iglesia, pero son las experiencias que quiero compartirle. Como en el área se conoce lo que en la iglesia se mueve, llega mucha gente de otras partes a buscar liberación. Y llegan, hermano, mire, fíjense que yo me congrego en la iglesia tal, pero yo quiero que vengo a liberación. Y lo que nosotros le decimos, ¿ya sabe tu pastor? Ah, no, hermano, no le he dicho, vengo en secreto. No, que tu pastor si él te está enviando y él te ha pedido, entonces yo te puedo atender. Pero no vamos a poner a confrontar dos glorias, la gloria que me cubre a mí y la gloria que le cubre a él. Porque si él no está de acuerdo, entonces me vas a complicar a mí mi trabajo y el mundo espiritual se va a volver contra ti. Y se van y nunca más regresan, porque no tenían el entendido de ir delante de su cobertura para que él lo delegara y poder hacer esa labor. Bonita la guerra espiritual, ¿verdad, hermanos? Entonces, si usted quiere una base bíblica, 1 Samuel 15:22, donde dice: se complace el Señor tanto en holocausto y en sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. El obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención que la grosura de los carneros. Hay niveles de desobediencia, así como hay niveles también de obediencia. Entonces nosotros debemos de ir ganando esos terrenos primeramente, para que nos ayuden, hermano, en esta tarea tan importante de hacer libre a los cautivos, de abrir la cárcel a los prisioneros, de sacar a los Lázaros de las tumbas y de quitarles sus vendas para que puedan seguir adelante al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la obediencia es importante en esta tarea. Sexto punto, ¿qué hacer y no hacer? Nunca hagas la guerra si tienes áreas o pecados escondidos en tu vida. Nunca vayas, porque hay receptores y ellos no tienen ningún problema en salir. Mire, lo que Dios me ha mostrado a mí en estos años es de que una confrontación de poderes va a haber oposición. No crea usted de que al primer grito un espíritu inmundo sale. Siempre manifiestan una oposición. Pero hay momentos donde yo he visto cómo las liberaciones son demasiado rápidas. Casi son liberaciones estilo microwave. Y me sorprendo. Entonces yo digo, pero ¿por qué son tan rápidas? Cuando mi hermano, mire, he visto eso. Pero ¿sabe por qué? Porque un espíritu inmundo no tiene problema de dejar un cuerpo con rapidez
si en el área o en el ambiente hay otro con un receptor similar al pecado que se está liberando de un cuerpo, entonces lo único que hicieron fue cambiaron de hotel. Eso es lo único. Y esas son las liberaciones más rápidas. Y cuando llegamos a liberar en el nombre de Jesús, se manifestó. ¡Ay! Yo dije, qué rápida esta liberación. Pero resulta que el otro que me estaba ayudando, ¡pum!, azotó. Y yo dije, con razón fue rápida, solo cambiaron de habitación. Por eso la recomendación es: nunca hagas guerra si tienes áreas o pecados en tu vida. Nunca vayas a echar fuera demonios si hay amargura, falta de perdón, celos, odio, rebelión, etcétera. Nunca. Porque solo salen de un cuerpo y buscan otro. Hermano, esto es importante que usted lo entienda. Le voy a ser sincero, ni siquiera, Germán, en la iglesia he compartido esto. Le decía al hermano Juan Carlos, me quedé estudiando hasta ya tarde y el Señor empezó a hablarme, empezó a decirme esto, y empecé a apuntar rápidamente cosas que el Espíritu me ha dado para ustedes, para esta casa, para que usted se equipe, para que usted reciba ese alimento y tenga ese equipamiento y sea victorioso. Especialmente en el año de la preparación, Dios nos está preparando para que seamos vencedores y más que vencedores en el nombre poderoso de Jesús. Dele palmas al Señor de la gloria. Y esto, pues, al mencionarlo no significa de que una persona que anhele y quiera fluir en esto ya no tenga la oportunidad por alguna de las cosas que he mencionado y que tiene en su vida, sino que esto nos debe de ayudar para entender que hay áreas que todavía no han sido rendidas a Dios, pero que el Señor nos da la oportunidad para que las rindamos, pero que no nos quedemos fuera del ejército de Dios. Entonces, que vayamos a rendir áreas, que le dijéramos: Señor, mira, yo tengo este problema, ayúdame, pero yo quiero que tú me uses como un vaso para tu gloria y para tu honra. Pero yo me estoy despojando de esto, yo estoy renunciando a esto, yo estoy cerrando puertas a esto, Señor, para que tú me ayudes, para que yo no tenga un receptor y que una persona salga de él, pero que yo me lleve los problemas en mi vida. Esto es importante que lo veamos. Déjeme darle el siguiente. Y de lo que acabo de mencionar, si usted quiere la cita bíblica, Hebreos 12:15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. El punto número 7 de lo que hay que hacer y no hacer es: nunca vayas a la guerra sin tener una realidad de vida devocional. Eso significa tener la experiencia de la intimidad con Dios, de la vida de oración. Este día de ayuno, esa es una de las formas de tener vida devocional, donde el ayuno es, con temor quiero decirlo, que es como el salón de belleza de Dios, donde Dios trabaja nuestra carne, nos debilita en nuestra carne para ser más sensible al mover del Espíritu de Dios. Cuando uno no está acostumbrado a ayunar y comienza en esos ayunos, hermano, ¿cómo se resiente el cuerpo? Lo primero que sucede, hay una batalla en el estómago, hermano. Parecieran un par de gatos agarrándose por dentro, ¿verdad? ¿Cómo suena eso? Los segundos se le ponen los labios secos, blancos. Y lo tercero, a veces uno tiene un aliento, hermano.
Y ese es el tratamiento. Esas son como formas donde tú estás viendo que el ayuno está trabajando en tu vida. Pero después de eso hay una sensibilidad al mover de Dios, al Espíritu de Dios, hermano, porque se ha reducido la carne a su nivel máximo, hermano, y lo espiritual ha comenzado a incrementarse. Se recupera el temor a Dios, se recupera el amor, la fe, se recupera, hermano, la sensibilidad para oír lo que el Espíritu dice. Hermano amado, vienen las renovaciones de nuestra vida espiritual. Entra uno al lugar santísimo, tienes experiencia maravillosa con el Todopoderoso, hermano, es glorioso. Y Dios les va a bendecir a ustedes y les va a dar todo eso que anhelan y que están buscando y suplicando al Señor a través de este ayuno, de este clamor, de esta oración, de esta adoración y alabanza que le dan al Todopoderoso. Es importante entonces la vida devocional. Dice Mateo 17:14: cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Oiga esto. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Verso 19 dice: entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es la oración? Pues comunicarnos con Dios. Esta clase de demonios no sale si primero no tienes una comunicación con Dios. ¿Y qué es ayunar? Literalmente es dejar de ingerir alimento sólido. ¿Qué significa? Entonces también ayunar, que has dejado muchas cosas por causa de Dios, que has dejado de comer algo en términos espirituales también por causa de Dios. Has dejado placeres, cosas que te gustan por causa de Dios, y has tenido comunicación con Dios. Orar y ayunar, porque esta clase así sale. Punto 8: nunca vayas a la guerra sin haber leído por lo menos un par de veces los pasajes que hablan de expulsión de demonios que realizó el Señor Jesucristo. El manual verdadero, si puedo decir eso, para echar fuera demonios se encuentra en la Biblia, en los pasajes que narran las experiencias donde Jesús echó fuera los demonios. Por lo menos estar familiarizados con esas experiencias, porque esa palabra te va a inspirar a ti y te va a revelar estrategias también para que tengas tú la victoria. Ahí se encuentran los secretos de guerra espiritual que Cristo movía, que el Señor Jesús dejó plasmado en las Escrituras, para que nosotros veamos cuáles son esas estrategias y que podamos usarlas, hermano, porque Él las dejó, siendo Él el experto para liberar a la gente, para sacar a los oprimidos, para sanar los corazones. Si usamos lo que Jesús utilizó, tendremos la victoria asegurada, porque eso es lo que Él desea, que seamos como Él. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Punto 9: nunca vaya solo a la guerra. Nunca. Y hay razón poderosa, porque uno vence a 1000,
y 2 vencen a 10,000. Y entender también que a veces, hermano, la fuerza de una persona que está siendo afectada es impresionante, hermano. En una ocasión me llevaron a un muchacho y estaba con mis ayudas. Mejor dicho, yo en ese tiempo era una ayuda. Y la persona que estaba más preparada en esto, estuvimos batallando por un par de horas, liberando con manifestaciones y estábamos ya agotados. Entonces la persona había quedado ya tirada en el piso, sin fuerzas, como desmayada, pero no habíamos terminado la liberación. Viene entonces y me dice el hermano a cargo de cómo se estaba desarrollando la liberación, me dice: hermano, quédese cuidando, yo voy a salir a agarrar aire afuera. Ay, dije Dios. Grande, el joven, bien maiciadito, hermano. Y cuando estaba tirado, mire, solo salió la persona y como que estaba esperando que saliera o ya sabía, y levantó la mirada y me vio. Y yo estaba sentado en una esquina del cuarto, en una silla, y lo estaba observando. Y cuando aquel salió y cerró la puerta, inmediatamente levantó y me dijo: así te quería agarrar solo. De veras. Lo único que hice fue pararme y ponerme así arrinconado contra la pared. Y yo, Dios mío, ayúdame, Padre, cúbreme con tu sangre preciosa. Y comenzó a dar pasos, hermano, para donde yo estaba. Y mire, sobrenaturalmente, como que alguien por detrás llegó como con una patada voladora. Hermano, impresionante. Sentí que por aquí le pegaron y el hombre casi se dobla en el aire y voló en el aire. Así, mire, y ¡pum! Chocó con la pared y cayó. Cuando se oyó el golpe, entró corriendo el otro hermano. ¿Qué pasó? No sé, le dije. A partir de ahí yo aprendí: nunca vayas solo a la guerra, porque ellos saben que 1 vence a 1000 y 2 vencen a 10,000. Siempre le digo yo a mi esposa: no vayas a la guerra sola, mete 3 o 4 hermanas que te ayuden y busca las que estén más fuertes. Sí, hermano. Qué lindo es que todo fuera afuera y no, pero a veces el apóstol Germán le tocó ver, ¿verdad? Germán, tú, ¿cómo, hermano? Jovencitas agarran una fuerza que uno no sabe de dónde les viene. Esa vez estaban 4 o 5 y la muchachita levantaba a todas las mujeres en alto. Y entonces en ese momento el espíritu, le digo al apóstol Germán: apóstol, este es un espíritu de lesbianismo el que hay en esa persona, porque es demasiada fuerza, ni siquiera las hermanas pueden contenerla. Ay, como hay un principio, el espíritu de lesbianismo no lo puede expulsar una mujer, ni el espíritu de homosexual lo puede expulsar un hombre. Ay, hermano, uno de hombre, en el nombre de Jesús, agarra a una persona con problemas de espíritu de homosexualismo, en el nombre de Jesús, fuera, y uno le quita la mano. Ay, no me quites la mano. De veras, hermano, no me quites la mano. Ay, qué especial sentí que el Señor reprenda al diablo. Entonces tiene que ir una mujer a confrontar el espíritu de homosexual, porque el espíritu de la mujer es un espíritu legítimo de mujer que está en un cuerpo de mujer, y aquel cuerpo está usurpado por un espíritu que no debe de estar en ese cuerpo. Están en contraparte y solo alguien legítimo lo puede confrontar y decirle: si es una mujer, mentiroso, tú no eres un espíritu legítimo en este cuerpo. Yo soy de mujer, dice mi esposa, y yo digo: yo tengo un espíritu verdadero de hombre y puedo echar fuera el espíritu del lesbianismo. Igualmente una mujer tratando de liberar a una lesbiana, la está acariciando. Entran en un relajamiento, hermano. Se relajan. Si están ahí se sienten tranquilos. Por eso es importante esto. Yo no sé ni por qué se lo dije, fíjese.
Entonces, nunca vayas a la guerra solo. Además, para que no nos digan llaneros solitarios. Y uno se ayuda también a dejar un testimonio que ahí hay una persona. Mire, hermano, hay ministros que se le han muerto la gente porque fueron solos y por estar concentrados en algo descuidaron otro. Ellos tratan de sacarse los ojos, de arrancarse la lengua, de golpearse, y a veces uno, por estar viendo las señales que hacen con las manos, está descuidando otros aspectos. Entonces siempre es necesario tener un equipo para que así, hermano, el que uno está cuidando otro y otro está viendo otra cosa, y el líder está llevando la estrategia. Es importante estar en un mismo sentir, pero saber de que hay uno que es el que dirige la batalla. Cuando yo no sabía mucho de esto y nos metíamos con el grupo a liberar, hermano, tal vez yo decía al espíritu inmundo, te ordeno que me digas cómo te llamas. Y el otro hermano, que no sabía igual que mí hablarme, iba el otro a decirme cómo se llamaba, y el otro le decía que no hables. Entonces los espíritus decían esto, no se ponen de acuerdo. Aquel me está ordenando que yo diga quién soy y el otro me está callando. ¿Qué hago pues? Dirá el espíritu inmundo, vea. Yo decía, habla y dime cuál fue el derecho, y el otro hermano le decía, cállate, te ordeno que te calles. Entonces, ir varios a la guerra espiritual como equipo significa que debe de haber uno que dirige y los demás sencillamente se pegan a la visión, a la estrategia y confirman en el nombre de Jesús lo que aquel está diciendo. Si aquel dice espíritu inmundo tal sale, todos dicen amén, fuera en el nombre de Jesús. ¿Me doy a entender? Seguimos adelante. Nunca vayas a la guerra espiritual sin haberte examinado que has nacido de nuevo. Porque en el nuevo nacimiento es donde Dios te permite ver, entrar y heredar. Ver las cosas desde la perspectiva del reino, entrar a tomar los poderes de un siglo venidero y heredar las cosas que Dios a través de Cristo nos da a nosotros como herramientas, armas y uniforme de un soldado del Señor. Nunca vayas a la guerra sin haber nacido de nuevo, sin haber tenido ya en tu vida la experiencia de haberte despojado de las cosas del mundo y estar bien definido de que le perteneces a Dios y que eres para Él y para su servicio. Finalizo con esto. Voy a repetirle para dejar las 8 cosas. Primero, no imitar la guerra espiritual. Segundo, nunca confrontes poderes sin comprender los rangos. Tercero, nunca hagas la guerra solo por impartición y sin entrenamiento. Cuarto, no vayas nunca a la misión de expulsar demonios sin antes ir delante de tu cobertura para que te bendiga, te cubre, te ayude a examinar las estrategias que vas a usar. Quinto, orar y obedecer. Sexto, nunca hagas la guerra si tienes áreas o pecados en tu vida. Séptimo, nunca vayas a la guerra sin tener un estilo de vida devocional. Octavo, nunca vayas a la guerra sin haber leído por lo menos un par de veces los pasajes que hablan de expulsión de demonios que realizó Cristo nuestro Señor. Y noveno, nunca vayas solo a la guerra. Dejémoslo hasta ahí. 9 puntos que son fuertes bases. Asegurar que has nacido de nuevo, tu nuevo nacimiento, el 10º. Entonces esta mañana vamos a orarle al Todopoderoso y vamos a pedirle a Dios que este sea un día de libertad para nuestra vida. Y estoy seguro que Dios ha venido preparando
durante estos días a personas que anhelan ser libres de alguna situación que están experimentando negativa. Quiero invitarte que te pongas de pie, vamos a orar. La intención de compartir esto no es solamente equiparte a ti, sino ser como una voz, un pregón a los vientos, a los extremos, de que respetamos los principios de Dios y que nos regimos por las leyes jurídicas que Dios ha establecido, de manera que tenemos el aval de parte del Señor para confrontar ciertos poderes esta mañana, poderes que están afectando la vida de algunas personas. Quiero que por un momento te examines, que inclines tu rostro y que examines tu vida. ¿Cuáles han sido las experiencias, las batallas que se te han presentado durante estos últimos días? Hay personas que no saben por qué durante las noches sienten visitaciones de poderes negativos que traen temores, enfermedades. Hay casos donde literalmente las personas sufren maltratos en sus cuerpos. Hay gente que durante la noche pelea batallas y no sabe por qué. Otros están lidiando con alguna hechicería, gente nueva que está viniendo a la casa del Señor y hay que romper maldiciones, hechizos. Hay personas que son descendientes de algún padre o abuelo que practicó la brujería, la hechicería, que hizo pacto con el enemigo, y ahora que está en Cristo, algún descendiente siente las persecuciones. Este es el día de tu liberación. Yo quiero llamar a aquellas personas aquí al frente para poder ministrar una palabra de liberación para su vida. Batallando con amarguras, con odio, con espíritu de rechazo, gente con espíritu de lesbianismo o de homosexualismo. Este es tu día de liberación. Ven, Dios te va a libertar. Este es tu día en el nombre de Jesús. Aquellos que batallan con drogas, con vicios, con problemas sexuales, pornografía, lujuria, lascivia, pasa, no te preocupes qué dirá la gente. Tú busca tu libertad en el nombre de Jesús. Ven con una actitud desesperada de ser libre. Anhela con todo tu corazón tu libertad en el nombre de Jesús. Espíritu de timidez, temores, cualquier clase de temor que te paraliza y no te deja avanzar tu vida. Aquellas personas que en su infancia fueron abusados físicamente y están amargados, sexualmente fueron violados, qué sé yo, pero este es tu día, mi amado. Este es un día de libertad en el nombre de Jesús. Y los que ya están colocados al frente con sus ojos cerrados y su rostro inclinado, comience a renunciar. Cuando uno renuncia, debilita las fortalezas de las tinieblas. Le estás quitando el derecho. Estás diciendo, tú a través de renunciar, estás diciendo, yo no quiero más esto, yo quiero ser libre. Se les quita el derecho a ellos. Ellos no tendrán más derecho. De ahí solo vendrá el pregón, la declaración
y Dios hará la obra en el nombre de Jesús. Vamos, renuncia, renuncia, renuncia. Renuncia, renuncia, renuncia. Quizás han sido años que te ha tocado vivir con esa situación. Y el renunciar de algún minuto, dos, qué sé yo, puede venir a derribar las fortalezas que por muchos años se han, valga la redundancia, fortalecido dentro de ti, y que no te deja ser la persona que el Señor quiere que seas. En el nombre de Jesús, vamos. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos tu auxilio. Te pedimos tu respaldo, oh mi Dios. Escucha el clamor de tus hijos. Escucha, Señor, el anhelo de ser libre, Señor. Tu Hijo amado para eso apareció en la tierra, para deshacer las obras del maligno, Señor. Para eso fue ungido tu Hijo, para pregonar libertad al cautivo, para abrir la cárcel de los prisioneros, para sanar los corazones que están quebrantados. En el nombre de Jesús, tomo autoridad. Y cuando yo comience a declarar que estoy ordenando que salgan fuera, por favor, no grite fuera conmigo. No lo grite, déjeme hacerlo a mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, usted renuncia, usted solo anhele su libertad. Padre, en el nombre de Jesús tomo esa autoridad y ordeno ahora mismo a los espíritus inmundos que han estado atormentando en el nombre de Jesús estas vidas. Les ordeno jurídicamente por los méritos de Cristo, ahora los reprendo y los echo fuera en el nombre de Jesús. Quebranto toda fortaleza, espíritu inmundo, fuera, fuera, fuera. Ahora es conmovido el reino de las tinieblas y toda obra de las tinieblas es sacudida en el nombre de Jesús. Fuera, 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 fuera. Te ordeno ahora mismo, emerge y sal de tus asideros, que se rompa ahora mismo. Ayúdele a ella, por favor. Fuera, fuera, emerge todo, emerge en el nombre de Jesús. Fuera, fuera. Donde están alojados, en el vientre, en la mente, en alguna parte del cuerpo, emerja en el nombre de Jesús. Fuera, 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 fuera. Libre, libre varón. Fuera de tus asideros, de tu vientre emerge. Y Carrabakira manda, o Rotarabasaya, en el nombre de Jesús. Libre, libre. Se rompen maldiciones, se rompen hechizos, se rompen maldiciones este día. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos. Ahí está el Señor obrando. Este es el día de tu libertad, día de liberación. Espíritu de rechazo, fuera. Espíritu de rechazo, te llamo a batalla en el nombre de Jesús. Fuera. Emerja ahora mismo. Allá atrás sean libres. Allá sean libres, libre, libre, libre en el nombre de Jesús. Pregonamos libertad en este lugar, en este día. Y Carrababakira manda rabazo y quitarrabasaya en el nombre de Jesús. Espíritu de pornografía fuera. Espíritu de pornografía fuera. Te llamo a batalla en el nombre de Jesús. Fuera. Te ordeno. Fuera.
maldición traspasada por pactos satánicos. Se rompe esa línea sanguínea en el nombre de Jesús y proclamo la herencia de Cristo para tu vida. Ahora, pueblo, ahora cuando yo diga fuera, ahora todos gritamos fuera, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Fuera!